Pues muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, la economía, las finanzas. Esta semana tenemos Elon Musk haciendo una demanda contra los creadores de ChatGPT, el sistema más popular de inteligencia artificial. Tenemos Warren Buffett, la empresa de él que se llama Berkshire Hathaway, haciendo nuevo récord de ganancia. Y también tenemos muchos billonarios vendiendo sus acciones. Vamos a arrancar. Todas las otras bolsas, el Dow, el S&P 500, las bolsas de Nueva York, de Estados Unidos, llegaron a récords históricos ya este año, vamos a decir varias veces, ¿cierto? El Nasdaq por fin llegó a un récord histórico por la primera vez en los últimos 2 años. Esto parte de la razón es el tema de Nvidia, que llegó a una capitalización del mercado de $2 trillones. Este año 2024 la acción ha subido 66% gracias a la demanda para los chips para la inteligencia artificial. Si no saben lo que están pasando ahora, como tenemos este mercado, no sé cómo lo llaman, puede ser movimiento, puede ser como la moda. Tenemos esta nueva moda de inteligencia artificial. Todo el mundo está necesitando los chips, los procesadores para los sistemas de inteligencia artificial. Y como Nvidia era una de las compañías que tiene estos chips que funcionan específicamente para la inteligencia artificial, todo el mundo está ordenando las cosas de ellos y esa es la razón que se está disparando esta empresa. El S&P 500, 15, no sé cómo se dice en español, de novena, deseaba, quinceava, creo que se dice en español. Ayúdame ahí en los comentarios que yo siempre los leo. Por la 15 vez, así, hablar bonito español, por la 15 vez llegó a un récord histórico el S&P 500 y el Dow, afuera de que fue positivo, no llegó a un récord histórico. Todas las bolsas en Estados Unidos positivos, incluyendo la de Toronto, la de Canadá, mercados internacionales, la bolsa de Japón llegó a un récord histórico también. Cuando siempre les digo y les he tratado de enseñar a través de esos videos y otras cositas que deberíamos prestar atención a lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Ahorita les voy a compartir el tema de los billonarios vendiendo y vendiendo y vendiendo acciones y me pareció muy curioso porque mientras que las bolsas están en récord históricos, tenemos los billonarios que generalmente saben cositas, ¿cierto? Están vendiendo las acciones. Entonces, a mí me parece que algo va a pasar. Puede ser esta semana que viene, puede ser un mesecito, por ejemplo, 2 meses. Pero ya estoy viendo como alarmas, como cosas negativas con el tema de que si tenemos una burbuja y todo está llegando a récords históricos y ahora los billonarios están vendiendo, eso generalmente es un señal que algo está pasando, ¿de acuerdo? Bolsas en Europa generalmente mezclados, más positivos que negativos. El de Rusia subió más que todos en casi 4%. La bolsa mexicana en las bolsas de Latinoamérica bajó 2.02%. La Bovespa bajó 0.18%. El país casi comunista de Chile subió 4.71%. Mi querida hermosa, ya no tan socialista como antes, Colombia bajó 0.29%. Y la eterna, ya no república, no, ya la cagué completamente, ¿cierto? Ya no tan socialista como antes, la república. Vamos a ver si después de Milei siguen con esa cosa socialista. El Merval bajó 4.80%. África, el Medio Oriente generalmente negativo, todos más de 1%, y después del Oriente, Asia, Australia, toda esa zona mezclados con el Kospi de Sur Corea más negativo que todos. Bitcoin se está disparando de nuevo, incluyendo cosas como oro y plata, todo está empezando a subir de nuevo. Bitcoin para la semana se disparó más de 21%. Ese número lo tomé ya el viernes en la noche.
Entonces, de pronto el sábado y domingo ya ha cambiado un poquito, ¿cierto? Llegó a un nuevo, no nuevo alto histórico, pero un nuevo alto en los tiempos recientes, vamos a decir, 64,000 el miércoles. Y esto fue el precio más alto que ha llegado desde antes, que era 66,000, un pelín más de 66,000. El Bitcoin también, que fue algo muy interesante, llegó a un récord contra otras monedas. O sea, no las tengo listadas acá, pero póngale, por ejemplo, el de Sudáfrica o de India, por ejemplo. En muchas otras monedas llegó un récord histórico. Contra el dólar no ha llegado ahí todavía, pero está muy cerca. Commodities del petróleo subió bastante, siguen con los ataques en el Mar Rojo, que es la parte donde la mayoría de los buques, los barcos grandes que cargan cosas como petróleo, mercancía y todo lo demás que vienen de China y Europa pasan por ahí en el canal de Suez, que es de Egipto. Básicamente inundaron otro barco. También hay unas noticias esta semana que cortaron varios cables de internet. Ahora más que nunca es algo vital el tema del internet de Elon Musk, de Starlink, que es del satélite. Si están en una zona rural, muchos de ustedes, por ejemplo, en Latinoamérica viven en zonas más rurales, es un espectáculo, se los recomiendo full. Gracias a eso y el pensamiento que de pronto ahora el Banco Central de Estados Unidos no va a bajar los intereses tan rápidos por el tema de los altos números de la inflación. Gracias a eso el petróleo subió bastante en Estados Unidos, más de 4% a un pelín menos de $80, y el Brent, que es el internacional, subió 2.36% a 83.57. La compañía más grande que hace chocolates en el mundo, que se llama Barry Callebaut, que si no me equivoco es de Suiza, debe ser de Suiza, va a cortar 19% de todos los trabajadores que ellos tienen, son 2.500 trabajos, mientras que el cacao, que es la fruta que usan para hacer el chocolate, no sé si saben, es una fruta que cae de un árbol y después lo agarran y lo mezclan con azúcar y todo lo demás. Llegó a un récord histórico por 9 días seguidos. Entonces, gracias a esto, la compañía que hace más chocolates que otros ya está empezando a tener problemas y tiene que despedir personas por el tema del costo tan alto del producto, de materia prima que ellos usan para su producto. El oro y la plata también tuvieron buenos movimientos esta semana. El oro subió 2.30% a 2.083,30. Mientras que la plata subió 0.78% a 23.19. Esa plata XK, ustedes que me han seguido bastante, se dio un movimiento delicioso esta semana. La economía de Estados Unidos, entre comillas, creció 334 billones de dólares en el cuarto trimestre, pero hay un problema en que la mayoría de este crecimiento tiene que ver con una deuda de 834 billones. Si no saben o son muy jóvenes o quieren aprender de este tema, la mayoría de los gobiernos en el mundo empezar a financiar las economías para no tener una crisis financiera después de 2009. Ahí es cuando bajaron los intereses a un récord histórico récord histórico, o sea, iba a decir, tratar de decir de nuevo la historia del mundo, pero empezaron a financiar básicamente el crecimiento de la economía con deuda, y estamos hablando de muchos de los países en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, etcétera, etcétera, China, todos, casi todos, y empezaron a inyectar dinero a la economía para evitar ese gran fracaso financiero que podíamos tener en 2008-2009. Entonces, cuando una economía llega a cierto punto, la manera que lo puedo describir es, si yo estoy haciendo Airbnbs, ¿cierto? Alquilando en Airbnb para el turismo. Yo alquilo un apartamento y después lo realquilo a un turista y hago un margen de, no sé, $500 o $1,000 al mes. Si sigo subiendo y me endeudo para sacar las cosas como los muebles, las neveras, los televisores, ¿cierto? Llega un punto donde voy a tener tanta deuda que no me da para poder seguir abriendo más Airbnbs o alquilando más apartamentos. Cuando una economía
de un país llega al porcentaje de 90% de deuda a su tamaño de la economía, ya cada deuda, ya cada dólar de deuda que entran para poder tratar de crecer la economía tiene menos efecto de un dólar. Entonces, si una economía tiene, no sé, 20%, por ejemplo, Colombia yo creo que tiene 50% de deuda con el tamaño de la economía, cada dólar que sacan de deuda y lo inyectan a la economía crece más de un dólar. Entonces es un beneficio positivo. Pero en los países que tienen más de 90%, ya cada dólar de deuda tienen un retorno de menos un dólar. Entonces, ese es el caso en este momento en Estados Unidos. Si no me equivoco, yo creo que están en 130 o 140% de deuda al tamaño de la economía. Japón, por ejemplo, está en más de 200%. Pero mira que tuvieron que dar 834 billones de deuda para tener un retorno de 334 billones. Entonces, si sumas más o menos los números, es casi 3 veces. Entonces, ellos inyectan un dólar de deuda y solo recibieron un crecimiento de 30 centavos. ¿Sí ves cómo funciona? Y no es una receta buena, vamos a decir, para la economía, porque lo que pasa es que ya las personas no tienen la capacidad de seguir creciendo porque ya el gasto del interés de la deuda es más alta que la deuda como tal. Y ese es el punto que estamos llegando en Estados Unidos, que puede ser muy, muy, muy grave. La inflación en la zona euro llegó a bajar otra vez. La de Alemania, que ahora es la tercera economía más grande del mundo, bajó a 2.7. Francia 3.1, España 2.9, todos bajaron. Entonces ahora hay una esperanza que ahora Europa como tal, afuera de que no es un país, sino un conjunto económico, todo el mundo que usa el euro es la tercera economía más grande del mundo. Ya hay una esperanza que ellos van a empezar a bajar los intereses para poder empezar a mover la economía y ojalá ya lo empiecen a hacer, por ejemplo, China y Estados Unidos también, que ya eso es ya más de, si no me equivoco, 50%, 60, 70% de la economía mundial. La deuda en Estados Unidos ahora está incrementando $1 trillón cada 100 días. Ha sido 30 días desde que... 30 días no. Déjame arreglar una cosita aquí y listo. El costo de la comida en Estados Unidos ahora está subiendo tanto que el porcentaje ahora en Estados Unidos de las personas que están gastando en comida es el número más alto desde 30 años. Es decir, puede ser que antes había 5 o 7%, pero ahora el ingreso de una persona, 20, 30, 40% del ingreso de una persona va en gasto de la comida. Parte de la razón, por ejemplo, que estamos viendo tantos extranjeros viviendo en el extranjero, o sea, los países de ustedes, España, Portugal, Tailandia, toda Latinoamérica, porque es mucho más barato acá que en los países de nosotros, ¿cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, en mi caso. Y una de las cosas que también quiero decir, porque he visto siempre cuando hay problemas, la primera persona que uno culpa es el extranjero que está en el país, ¿cierto? Y yo vi muchos artículos, por ejemplo, en Colombia, que están, la causa de la subida de las casas y los arriendos o todo es la culpa del extranjero. Y es algo muy chistoso porque yo lo estoy viendo en mi propio país, en Estados Unidos, que se han disparado el valor de las casas, se han disparado los arriendos también. Entonces, no hay tantos extranjeros en Estados Unidos. Europa está viendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la razón que esto está pasando? Sí es lo que te quiero explicar. México, la Ciudad de México es lo mismo. México está pasando por lo mismo. Entonces, si está pasando en otros países también donde no tenemos esta situación de los extranjeros, de pronto es otra razón que principalmente son los bancos centrales, lo de ellos, Estados Unidos, y como todo el mundo está ligado con el dólar, que todavía es el imperio mundial, la razón que está pasando actualmente es por el Banco Central de Estados Unidos, no porque extranjeros están viniendo en la ciudad. ¿Sí me hago entender? Eso es una cosa bastante interesante porque siempre cuando hay problemas, la primera cosa que culpan es el extranjero.
pero que si era el extranjero no estaría pasando en lugares como Europa y Estados Unidos. ¿Sí ves? Noticias políticas, el CDC, que es el Departamento de Salud, vamos a decir, un departamento federal de la salud en Estados Unidos, ya canceló la posición de tener 5 días de isolation, 5 días solos si tienes la enfermedad de la pandemia, que no la quiero decir porque me banean el canal. Pero dicen ahora que se puede manejar igual como la influenza, que me pareció muy curioso porque hubieran hecho de eso desde el principio, porque eso es lo que es la enfermedad de la pandemia, ¿no? Mira los números, por ejemplo, imploro, te recomiendo que buscas en Google o otra buscador por qué los casos de influencia bajaron tanto durante 2020. O sea, no clasificaron las enfermedades como influenza, sino como el de la pandemia. Búscalo para que veas. Y yo les dije desde el principio sobre el tema de las cositas del brazo y yo creo que ya nos estamos dando cuenta que realmente no son tan buenos, ¿cierto? Noticias económicas. La economía de India llegó a su nivel más rápido en mucho tiempo. Los últimos 3 meses, que es el cuarto trimestre, creció 7.6%, mientras que el tercer trimestre crecieron 8.4%. Ahora India, que ahora tiene el mayor población del mundo, se está disparando de crecimiento. Mucha razón o parte en que ahora muchas empresas están quitando las empresas de China yendo a India. Japón, que es una economía bastante importante a nivel global, tuvieron un número de la fabricación del país que está a su nivel más débil de los últimos 3 años. Y en Estados Unidos, las casas abajo de contrato bajó bastante, 4.9% del mes pasado y también 8.8% de hace un año por el tema de los intereses de las hipotecas que se han disparado. Y la actividad de la fabricación en China llegó a contraerse, creo que se dice, contrajo por 5 meses seguidos. Entonces ya estamos siguiendo a ver una información sobre los datos de la economía de otros países mundiales donde realmente no se están manejando tan bien, ¿cierto? Hay como unos números que ya nos están empezando a enseñar que la economía no va tan bien como antes. La dueña de la compañía de Google, que se llama Alphabet, perdió 70 billones de dólares en el valor del mercado después de que esa situación de la inteligencia artificial, el robot de ellos que se llama Gemini, si no me equivoco, estaban tratando de buscar información de una persona blanca, por ejemplo, y no querían enseñar a una persona blanca. Kellogg's, que es la compañía de los cereales en Estados Unidos, el gerente dijo que las personas pobres deberían comer cereal para la cena para poder ahorrarse el dinero. Me pareció muy curioso porque hay una información, yo no creo que es tanto conspiranoica, pero hay unas noticias donde el creador de los cereales, que yo sé que muchos, eso es más una cosa gringa, no comen tantos cereales, pero lo crearon los cereales para poder cambiar la testosterona y cosas de los hombres en unos lugares y ahora se volvió como parte del sistema que recomiendan para comer, vamos a decir. Beyond Meat, que es la compañía que hace la comida falsa, subió más de 30% después de que ellos ganaron más de lo esperado, ganaron casi 74 millones de dólares en ingresos brutos comparado con lo esperado que era 66.7 millones. También dijeron que iban a tratar de bajar los costos para poder tratar de seguir yendo bien con la economía como está. Y la compañía de Dell, que es la compañía de computadores y otras cosas también, se disparó más de 30% después de que ellos ganaron también los resultados del cuarto trimestre gracias a mucha demanda para los servidores que ellos venden para la inteligencia artificial. También dispararon el dividendo de ellos por 20%, entonces eso ayudó que la gente seguía comprando la acción porque obviamente cuando ellos pagan un dividendo, que es cuando una empresa paga a las personas que son dueños de las acciones, los accionistas, ahí es cuando la gente quiere recibir ese dinero, pues. Y Warren Buffett, 93 años, ha llegado a casi tener un logro que es muy importante para empresas, que es tener una capitalización del mercado de $1 trillón.
La segunda vez de que ellos han tenido un récord histórico de ganancia. Se disparó 21% a 37 billones de dólares y el cuarto trimestre llegó a ser mucho más alto de lo esperado para los analistas. Entonces, ahora es una de las firmas, si no me equivoco, la firma más grande financiera en el mundo por capitalización del mercado. Telegram, la compañía de los chats, que es muy similar a WhatsApp, llegó a decir que van a compartir 50% la publicidad con las personas que son dueños de los canales de Telegram. Y Apple canceló su plan para poder construir un carro eléctrico y van a empezar a enfocarse en la inteligencia artificial. Mientras que Elon Musk, que fue uno de los creadores de OpenAI, que es la empresa que empezó ChatGPT, que es el chat de inteligencia artificial, los está demandando como él fue parte de las personas que empezaron la empresa. Inicialmente fue una empresa que era fuera de lucros y era para el beneficio de la sociedad. Entonces él está diciendo que están cambiando los términos del contrato, especialmente porque ahora son básicamente un satélite de Microsoft, una compañía billonaria, y eso no fue lo que empezaron la empresa. Ya les comenté que los Houthis, que es el grupo terrorista en el Medio Oriente, ya cortaron unos cables de internet ahí en el Medio Oriente. Y en noticias e inversiones, lo que les dije al principio, que fue los billonarios vendiendo las acciones, la familia Walton, que es el fundador de las tiendas más grandes del mundo, que se llama Walmart, ellos vendieron 1.5 billones de dólares de la acción de Walmart y ellos todavía tienen más o menos un 45% de todas las acciones de la empresa. Y también algo para notar, Jeff Bezos, que es de Amazon, el fundador, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, Jamie Dimon, el CEO del banco más grande de Estados Unidos que se llama Chase, y Bill Gates, el HP más grande del mundo, que quiere que coma gusanos mientras que él vuela en su jet privado, pero tú necesitas salvar la planeta, no él. Están vendiendo cientos de millones y billones de dólares en las acciones, que era lo que les dije al principio. Eventos internacionales, la agricultura, los ministros de la agricultura en la Unión Europea van a sentar a hablar pura paja por los problemas de las protestas de los granjeros. En este momento, granjeros bloquearon el cruce entre Polonia, creo que es, el país al lado de Alemania que empieza con P, Polonia, creo que es Polonia, y Alemania. Y muchos de los muchas de las ciudades en Estados Unidos que ellos tienen, se llama Sanctuary Cities, ciudades de santuarios para los inmigrantes ilegales, ahora ya están empezando a cambiar la manera que hablan de los inmigrantes por el hecho de que ya están costando mucho, la están poniendo cuartos de hoteles en hoteles de primera clase y todo lo demás. Y el gobierno federal ya les ha dado 145 millones de dólares, por ejemplo, a Nueva York, que es solo 10% lo que han gastado en los inmigrantes ilegales. Y es algo interesante porque como la inmigración a Nueva York pasó, si no me equivoco, 1900 y pico, el estado de Nueva York, por ejemplo, dijo que no podían bloquear los inmigrantes ilegales. Esa es la razón que todo el mundo quiere ir a estas ciudades, porque te dan dinero, te dan hoteles, te dan todo lo demás. No vamos a hablar la política si es bueno o malo, solo es el hecho de lo que está pasando, que las ciudades ahora se están empezando a quebrar porque no tienen suficiente dinero para poder ayudar a esos inmigrantes, pero en un lugar como Nueva York, el estado de Nueva York, que es donde está la ciudad de Nueva York, tienen una ley que dicen que la tienen que ayudar, que no pueden negarles servicios a estas personas. ¿Sí me hago entender? Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.